Hola, mi nombre es Kenia y hoy les voy a hablar sobre lo que fue la Revolución Francesa. La Revolución Francesa tuvo origen en Europa y fue en Francia y lo podemos localizar en el mapa porque está de color rojo. Los reyes de ese entonces eran Luis XVI y su esposa, la reina María Antonieta. Cabe resaltar que María Antonieta no era francesa. En ese entonces el pueblo pasaba mucha hambre por la economía tan precaria que había y la monarquía seguía despilfarrando dinero. En ese entonces había tres formas de clases sociales que eran llamados estados. Los estados eran las clases sociales de ese entonces y el primer estado estaba representado por la iglesia, que la iglesia no pagaba lo que eran los impuestos. Y aparte recibía un diezmo o contribución que consistía en el 10% de las cosechas de los campesinos. El segundo estado está conformado por la nobleza y ellos tampoco pagaban impuestos. Pero aparte, los campesinos tenían que pagarles a ellos un tributos, ya que pues eran los dueños de las tierras, y además tenían que respetar ciertas condiciones que solo podían pues vender sus cosechas a los nobles. El tercer estado, y por último, estaban lo que eran los campesinos, los burgueses, los comerciantes, los banqueros, los profesionales de la salud y otros. Ellos sí pagaban impuestos y carecían de poder y decisión política. Hacían de los peores trabajos y no gozaban de ningún derecho. El siguiente punto con el que vamos a hablar es sobre la influencia que hubo de Inglaterra hacia los burgueses. En la revolución industrial, los burgueses tenían eran muy importantes y en este entonces los burgueses franceses estaban muy molestos y estaban muy descontentos y comenzaron a decir que porque otros burgueses eran más importantes que ellos y porque el rey hacía menos a los burgueses franceses y a los campesinos. En este punto hubo una frase que se hizo muy controversial en esa época, que fue sobre la reina María Antonieta, que es que coman pasteles. María Antonieta le pregunta a sus damas de compañías que por qué reclamaba tanto el pueblo. Y ellas le responden que porque no tenían que comer. Entonces de aquí surge esta frase, que es que coman pasteles. Como era un pastel que era suizo, no aportaba nada, entonces hubo muy grande descontento por esta frase que la reina hizo. ¿Qué fue el voto por estamento? El voto por estamento lo encabezaba el tercer estado y era porque los campesinos y los burgueses querían que fuera un voto por cabeza. Esto quiere decir que fuera un voto por persona, ya que ellos no tenían derecho a votar y ellos querían ese derecho. Y querían el derecho a elegir y que no solo la iglesia y los nobles pudieran elegir y votar. Se reúnen en la sala de juego de pelota en Versalles. Aquí se reunieron en esta sala de juego de pelota para crear una constitución. Fue con compromiso de unión prestado el 20 de junio de 1789 entre los diputados del tercer estado para no separarse hasta dotar a Francia de una constitución haciendo frente a la presión del rey de Francia Luis XVI. El 20 de junio de 1789 Versalles fue presa de la agitación política. El siguiente punto fue la toma de Bastilla. La toma de Bastilla se produjo en París el martes 14 de julio de 1789, a pesar de que la fortaleza medieval conocida como Bastilla solo era custodiada por 6 prisioneros. Su caída en manos de los revolucionarios
revolucionarios parisinos supuso simbólicamente el fin del antiguo régimen y fue el punto inicial de la Revolución Francesa. El periodista Jean-Paul Marat fue muy importante para la revolución, ya que él como periodista impulsaba e informaba por medio del periódico a los burgueses y campesinos para que se unieran a la rebelión y pelearan por sus derechos. Un punto importante también que fue en esta revolución fue cuando el gobernador de la prisión le cortaron la cabeza y la paseaban por toda la ciudad. El rey crea la Asamblea Constituyente. El 12 de julio, la Asamblea Constituyente aprobó la Constitución Civil del Clero, que regulaba la Iglesia Católica en Francia, con fuertes tintes galicanos, es decir, sin ninguna consideración hacia la autoridad papal. Los obispos y los sacerdotes serían elegidos por los fieles y cobrarían un sueldo de Estado. Siguiente punto, que también fue muy importante, fue: a la derecha se sientan los monarcas y a la izquierda la república. ¿Qué quiere decir esto? Que el rey hace una asamblea en donde los que estaban a la derecha eran los que querían una monarquía para Francia y eran bastante conservadores. En los que estaban en la izquierda eran los burgueses y campesinos y eran los más liberales y ellos querían una república para Francia. La Constitución de 1791 se debilita. La Constitución establece que la soberanía reside en la nación y ya no en el rey. Se titula Rey de los franceses. Proclama la libertad del pensamiento y de prensa y la libertad religiosa. Suprime la nobleza y las distinciones hereditarias, las órdenes de caballería, las corporaciones y gremios, y establece el libre acceso a los oficios y funciones que hasta ahora se reservan a la nobleza o se heredan. El mantenimiento de los lugares de culto pasa a depender del Estado, que remunera a los religiosos. El rey huye a París de las Tuileries. ¿Qué sucede aquí? El 20 de junio de 1790, María Antonieta y Luis XVI, junto con sus hijos, intentaban largarse de Francia tras un año y medio de ser reclutados por los revolucionarios en el Palacio de Tullerías. Los reyes tratan de huir disfrazados de criados. En este entonces, ellos se dirigían a Austria. La familia real comenzó a planear su escape a Francia, ayudada por el rey Guillermo de Suecia. El rey y la reina María Antonieta se disfrazaron para no ser reconocidos por los guardias y partieron, amparados por la noche, en un carruaje equipado para un largo viaje. A la mañana siguiente, los guardias descubrieron la desaparición de los reyes y se dieron la alarma. De inmediato, la Asamblea Nacional ordenó cerrar las fronteras del país. El rey y su familia fueron descubiertos y llevados de nuevo a París en calidad de prisioneros. Siguiente punto fue que el doctor Guillotin crea lo que fue lo más importante, creo, una de las cosas más importantes y resaltantes, que fue la guillotina. La guillotina era un método más eficiente y rápido, ya que antes la decapitación era por la espalda y con un hacha, y esto pues hacía que se movían y fuera mucho más difícil. El siguiente punto es que los reyes son sorprendidos y apresados. Luis XVI y María Antonieta vivieron un año más encerrados en el palacio bajo la estricta vigilancia de los guardias reales. En el intento de fuga se habían protagonizado que el rey
en su imagen se deteriorara mucho más. Sus enemigos más radicales querían que se condenara como un traidor a un traidor a la patria, perdón, y que le cortaran la cabeza con la guillotina. Otros simplemente pedían que renunciara y se le entregara la corona a su hijo. Los acontecimientos aceleraron la situación y cada vez se volvió mucho más difícil. El siguiente punto se establece en 1792 un nuevo parlamento que comienza con una asamblea de tipo constituyente que fue convocada en septiembre del 1792 y se formó a raíz de las elecciones celebradas anteriormente. Uno de los primeros cometidos fue la redacción de una constitución que sustituyera a la de 1791. Esta constitución, aunque no se llevó a la práctica debido a las presiones exteriores de las potencias europeas antirrevolucionarias, se consideraba por muchos autores históricos como una de las más adelantadas que ha existido. El siguiente punto es: proclaman república y enjuician a los reyes, cortándoles la cabeza. En lugar de votar cargo por cargo, Luis se hizo culpable de la conspiración contra la libertad y de atentar contra la seguridad del Estado. El rey era declarado culpable, aunque varios de los delitos impuestos estaban penados con la muerte. Al no haberse votado por ninguno en concreto, varios diputados pidieron someter también a votación la pena. Y así fue como los enjuician y les cortan la cabeza. Antes de morir, Luis XVI dijo una frase que exclamó antes de que le cortaran la cabeza con la guillotina, que fue: pueblo, muero inocente. Esa es la frase que dijo porque él seguía diciendo que era inocente. El siguiente punto fue el reinado del terror. ¿Qué fue el reinado del terror? Más de 10,000 y 40,000 fueron guillotinados por acciones contra la revolución, sacerdotes y nobles, ya que mataban a las personas para cumplir su objetivo, como a los prisioneros. El siguiente punto fue Robespierre y Danton. Ambos son guillotinados y obviamente murieron, ya que eran juzgados como traidores y la única solución fue meterlos o llevarlos a pena de muerte en la guillotina. El siguiente punto, ya casi para terminar, fue la nueva Constitución de 1795. Esta Constitución, tras la ejecución de Robespierre y otros elementos, la revolución se adentró a una fase moderada. Fue redactada una nueva Constitución, la de 1795, y se ensayó la fórmula del directorio, así se denominaba por el poder ejecutivo, que quedaba en manos de 5 miembros. Tanto el legislativo descansaba en 2 cámaras, el Consejo de los 500 y el Senado. Para terminar está el regreso de Napoleón en 1799 y hubo un golpe de estado. El regreso de Napoleón en 1799. Surge un golpe de estado y después Napoleón se nombra emperador. Él
El militar con un prestigio grande, Napoleón Bonaparte se convierte durante un tiempo en el árbitro de la política hasta que en noviembre de 1799 decidió por fin al sistema mediante un golpe de Estado. El 9 de noviembre de 1799, Napoleón Bonaparte fue nombrado primer cónsul de Francia tras un golpe de Estado. Con este cargo, Corso obtuvo casi directoriales. Durante estos años promovió el nuevo Código Civil y la tolerancia religiosa, además puso la educación como prioridad. Pronto consiguió cariño del pueblo francés. Y la ambición de Napoleón Bonaparte no frenó y el 2 de diciembre de 1804, en la Catedral de Notre Dame, fue nombrado emperador. Para muchos supuso una enorme decepción. Esto es todo por mi parte sobre la Revolución Francesa.